Hola a todos, ¿cómo están? El próximo jueves 7 de octubre se presenta en el Festival Viva México, que abre sus puertas el miércoles en el Cine Luminor Hotel de Ville, aquí en París, la película que firman mano a mano los uruguayos mexicanos Laura Santullo y Rodrigo Pla, el otro Tom, en la que abordan los problemas y riesgos que acarrea la medicación de niños hiperactivos o con déficit de atención. Blue is for when you're sad. Red is happiness. There's yellow for when you're bored, and black for when you're really, really angry. Why is Blue sad? The whole problem here is his attitude. He's impulsive and aggressive, and he never turns in his homework. We're talking about abnormal behavior for a boy his age. Grow up! You can get in trouble for this, you idiot! Do you know why you're here? Because I'm like as in the ass. No, you have ADHD. Do you know what that is? That I'm always angry. Y para hablarnos de esta película y de sus respectivas trayectorias en el mundo de la escritura y del cine, Laura Santullo y Rodrigo Pla han sido tan amables de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Laura y Rodrigo. Hola, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Sobre todo, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nuestros estudios. Permitidme que explique antes que nada que Laura Santullo ha nacido en Montevideo, pero que con solo 6 años he leído te trasladas con tu familia a México, y imagino que por razones políticas, ¿no? Exactamente, sí, era el momento de dictadura militar en Uruguay, y bueno, fue un momento en que México le abrió las puertas a buena parte del exilio, no solo uruguayo, argentino, antes español. Y bueno, llegué con mis papás y viví allí durante 9 años, luego retorno a Uruguay, pasan algunos años, retorno a México, he tenido una vida muy de ida y vuelta. Quizás te marcó tanto México que no podías evitar volver, ¿no? Bueno, quien ha comido tacos al pastor siempre vuelve. Rodrigo Pla, por su parte, ha nacido también en Montevideo, pero va a ser en México donde estudias cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Sabía que iba a equivocarme. Pero también fueron razones políticas las que te llevaron con tu familia a México. Sí, efectivamente, mi padre, cuando la dictadura militar tiene que salir en el año 76, y nosotros, el resto de la familia, lo alcanzamos en el 77 en México. Yo tenía 9 años en ese entonces, y a partir de ahí ya nos quedamos a vivir. Incluso cuando acabó la dictadura y todo, optamos por residir en México, porque ya teníamos una vida forjada, amigos, etcétera, ¿no? Y tu inclinación por el cine, México es un gran país cinematográfico, ¿no? Sí, bueno, nos quedaba bastante cerca la vieja Cineteca Nacional, que estaba en Churubusco y Tlalpan, aquella que se quemó, y mi padre era pues un aficionado del cine, o sea, íbamos a todas las muestras de cine, siendo también pequeños. Mi padre nos acompañaba y convencía a los de los cines que nos dejaran entrar, ¿no? Porque de pronto había películas para adultos, pero él decía que veníamos de una guerra y que podíamos resistir cualquier cosa. No era una guerra exactamente, pero así él lo imponía, ¿no? Y nada, nos dejaban entrar, y así es que vimos eso, nuestras películas muy fuertes. Me acuerdo de La Tierra de la Gran Promesa, de Baida, ¿no? O sea, suicidios, cosas estábamos un poco pequeños, pero ahí estábamos pegados a la butaca, o Los Primeros Desnudos. Entonces ahí nos formamos, o fue buena parte de mi formación, y eso, pues nada, me decidí como a optar por el cine, y ahí aplico al Centro de Capacitación Cinematográfica, donde hago mis estudios ya en forma. Imagino que el fantasma de Buñuel corría por la Cinemateca. Bueno, imagínate, Buñuel, El Ángel Exterminador, ¿no? Era algo que ya me fascinaba desde mucho antes, y siempre fue fabuloso, ¿no? Aparte, tenía esta casualidad y coincidencia de tener doble nacionalidad igual que yo, ¿no? Entonces, obviamente no me comparo, y por supuesto no quiero ni de cerca, ¿no? Pero me generaba simpatía, evidentemente, que fuera español mexicano, ¿no? Nosotros también con esta sensación un poco de desarraigo, de que éramos muy mexicanos y nunca del todo, ¿no? Un tanto. En tu primer largometraje, La Zona, hay algo de Buñuel, del Ángel Exterminador, ¿no? O quizás me avanzo demasiado. Bueno, esa zona de la que no puede saber nadie. Hay algo donde no sale, no sé si la compararía con ello, pero es verdad. Digo, La Zona, me gustaría aclarar, es un cuento de Laura que sale en un libro de varios cuentos, una compilación de sus cuentos que se llama El Otro Lado, que habla siempre de dos realidades, ¿no? A veces es el sueño y la vigilia,
la enfermedad y la salud. Y en este caso era como dos mundos polarizados socialmente, ¿no? Dos capas sociales. Y creo que es un cuento que nos entusiasmó desde el principio y que constatamos en carne propia que ya existía. O sea, lo escribimos como si fuera una... Lo escribimos porque la adaptación la hicimos en conjunto con Laura. Y era como una especie de mundo a un futuro cercano, ¿no? Que iba a suceder en México, etcétera. Y cuando empezamos la investigación descubrimos que ya estaba ahí. Que ya existía. Que ya existía, estos mundos cerrados, muy herméticos, ¿no? Con guardias de seguridad privadas, etcétera. Entonces, bueno, por ese camino nos fuimos. Digo, Laura también, desde que veía las calles cerradas, ¿no? Que se vuelven privadas, con plumas, con policías, etcétera. Todo eso como que incidió en la historia. Laura me contaba que hizo estudios de actriz, ¿no? De teatro, sí. De Originalmente ese era el primer plan y después pasamos al plan B y nos dedicamos a la escritura. Pero yo siento que igual ese periodo de tiempo, estudié 4 años en el Teatro El Galpón en Montevideo, Uruguay, donde guardo muy lindos recuerdos de esa etapa, digamos. Y siento que todo eso igual incidió en buena medida en todo lo que tiene que ver justo con el mundo de la escritura y después en el acercarme al cine, aunque eso llega un poco de la mano ya con Rodrigo, pero toda esa etapa siento sobre todo que incidió mucho en poder comprender a los personajes, los motores de los personajes, por qué la gente hace lo que hace y bueno, y de alguna manera me serví de otro recurso, ya no actuando, sino escribiendo para acercarme a los personajes, ¿no? Hablando de esa película La Zona, vuestro primer largometraje, tuvo muchos premios en diferentes festivales, sobre todo en el Festival de Venecia, ¿no? Bueno, fue la primera vez que la pasamos, por supuesto ya nos sentíamos afortunados de haber sido seleccionados, creo que corría el año 2007. Sí. Fue la primera vez donde la vimos en una pantalla grande y donde presentábamos ante tanto público una película. La reacción, la verdad es que fue muy entusiasta de la gente, muy calurosos los italianos y la gente que asistió. Y nada, y luego de pronto nos sorprendieron con el León de Oro a Mejor Ópera Prima, ¿no? El León del Futuro, lo cual evidentemente nos ayudaba como... Era un gran impulso para seguir haciendo lo que nos gustaba, ¿no? Era como eso, como constatar que había gente que se interesaba por esto que hacíamos, ¿no? Tengo tendencia a decir a menudo que es llegar y besar el santo, pero llevabais ya 10 años viajando por festivales con cortometrajes, ¿no? Llevábamos antes, es verdad, sí. También estuvimos... Sí, hicimos varios... Bueno, yo ahí, esa parte era todavía como... no éramos Todavía dos. no éramos pareja, por ahí ya cuando hicimos El Ojo en la Nuca ya Sí. éramos novios. Sí, tuvimos, digamos, mis 2 últimos cortometrajes hechos con la escuela, con el Centro de Capacitación Cinematográfica, Novia Mía, que fue la tesis, y El Ojo en la Nuca, que fue como un proyecto que entró dentro de cortometrajes post-tesis, había como un financiamiento particular, aplicamos al concurso, lo ganamos, y ese último también tuvo la particularidad del Ojo en la Nuca, de que lo realicé con 2 actores que después tendrían mucho reconocimiento, que fueron Gael García Bernal y Daniel Hendler, el argentino, muy jóvenes ambos, sin largometrajes en su haber, pero se entusiasmaron con la historia y nos fuimos a Montevideo a filmarlo con todo un equipo mexicano, entonces también una cosa de México-Uruguay que siempre estuvo presente y con el cual recibimos también el Oscar estudiantil a Mejor Cortometraje Extranjero, en fin, tuvimos también algunos reconocimientos importantes, pero bueno, era como los primeros escarceos, cortometrajes que según yo intentaban o pretendían tener estructura de largometraje en esa búsqueda, o sea, había como construcción con secuencias paralelas, no era simplemente un gag y que se acababa a los pocos minutos, sino que era más o menos extenso, duraba 25 minutos, en fin, pero sí. Sin querer ser indiscreto, ¿cómo os conocisteis? ¿En el cine quizás? No, en realidad amigos comunes, tu hermano, Nato, en común, Por ahí alguien nos presentó en el Galpón mucho tiempo antes de que saliéramos. Esa es una anécdota un poco graciosa, porque en realidad nos conocimos cuando tendríamos yo 18 y él 19, pero tardamos muchos años en darnos cuenta que aquellas personas éramos las mismas. En mi descargo, él se vestía muy raro. Un poco pachuco, así. Era una época en México. La época. Se podría decir que vosotros, lo que se dice en España de los reyes católicos, tanto monta tanto, Isabel como Fernando, en este caso Laura y Rodrigo. ¿Cuál es vuestra manera de trabajar? ¿Cada uno en su lado o es un brainstorming continuo? Bueno, trabajamos, en realidad siento que cada uno de nosotros tiene como un área en la que se siente más cómodo y de alguna manera donde cada uno tiene más experiencia, yo en la escritura y Rodrigo en la dirección, pero al mismo tiempo
él escribe y yo me he ido acercando con el tiempo también a la dirección y creo que he ido aprendiendo. Rodrigo ya escribía desde el principio, hizo la escuela del CCC. Entonces sentimos sobre todo que hemos ido cada vez más como acercándonos en el proceso y sobre todo haciendo como de esto un concepto común. O sea, el empujar la película en común más allá de que cada quien domine o esté más cerca de un área de trabajo, los dos intervenimos en todo y sobre todo los dos tenemos una idea en común que empujamos en común. Volviendo a la película El otro Tom, contanos cómo surge la idea de escribir un libro primero, Laura, y luego hacer una película sobre la medicación de los niños hiperactivos. Laura. Bueno, lo curioso es que la novela no es anterior, simplemente llegó a publicarse antes porque es más fácil publicar una novela que levantar una película, pero la idea en realidad surge de ambos, creo que en buena medida tiene que ver con las historias llegan en las etapas de la vida de uno, fuimos padres y empezamos a estar un poco en contacto con el mundo infantil y en particular con el mundo de la medicación psiquiátrica en niños, que eso nos llamó poderosamente la atención. Y digamos que primero nació como un interés de padres sobre este mundo y fuimos desarrollando, lo investigamos mucho. En el camino yo voy haciendo la novela, pero vamos haciendo el guión también. Y son como dos procesos que corren un poco como en paralelo, de alguna forma, ¿no? No es que la novela, insisto, se publicó antes, pero el guión incluso se terminó antes que la novela. El estreno mundial de la película fue en el Festival de Venecia, el pasado festival, pero la problemática de la medicación infantil es muy diferente en Europa que en Estados Unidos o en América en general, ¿no? ¿Habéis sentido esa diferencia? Bueno, la verdad es que efectivamente, digamos, donde surge la manera de diagnosticar esta enfermedad, etcétera, es en Estados Unidos y de ahí se empieza a extender. México, que está al lado, pues recibe fuerte el golpe, pero también descubrimos, por ejemplo, que en España hay un exceso de medicación, ¿no? Desde nuestro punto de vista, lo que nos parece un exceso de medicación, ¿no? Especialmente porque, digamos, comportamientos típicos de la infancia, o lo que eran considerados como normales, o lo que sea normalidad, hoy en día son vistos como patologías y como enfermedades, ¿no? Y entonces a la menor provocación se les medica a estos niños a partir de la observación de la conducta, ¿no? Hay algo donde nos resulta un tanto descontextualizado, o sea, ¿qué pasa con la ausencia de un padre, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nuestra película, pero ¿qué pasa si vienen de situaciones más dramáticas, etcétera? Y sentimos que eso en la evaluación no se considera, o sea, es como el comportamiento inmediato, o sea, puede acabar tareas, tiene dificultad para acabar tareas, se mueve demasiado, que todas esas cosas relativizadoras que... Solamente se busca la rentabilidad y que nos dejen tranquilos. Pues no sé, supongo que hay de todo, hay casos que evidentemente requieren de ayuda y hay gente angustiada también, o sea, tampoco vamos a omitir todo lo otro. Por supuesto hay preocupaciones, ¿no? Pero tal vez haya que encontrar otra forma de resolver esas preocupaciones que no sea la única con la medicación, ¿no? O sea, si efectivamente hay un porcentaje tan alto de niños diagnosticados con conductas similares o yo qué sé, con este padecimiento de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, tal vez se podría buscar la manera para que tengan cabida en la sociedad y no tratar de encasillarlos y rotularlos y ponerlos en cajas, ¿no? Me parece. Además, ningún padre es perfecto. La madre que habéis descrito en la película está lejos de ser una madre perfecta. Bueno, justo creo que hablas de uno de los aspectos que también nos gusta resaltar, ¿no? Que la película, además de tocar el tema como de la medicación y de alguna manera esa preocupación, también nos interesaba generar un vínculo poderoso madre-hijo y que la película, digamos, abriera como un abanico de asuntos. Entre ellas también este tema como de la maternidad. A veces lo digo como madre, pero lo es algo que hemos hablado como padres. A veces hay una especie de idealización en torno a lo que es la maternidad o lo que debería ser, que también es un nivel de estándar casi imposible para alcanzar para buena parte de las mujeres. Entonces nos intentaba también de alguna manera dinamitar como esa idea de la madre perfecta. Creo que hay muchas maneras de ser madre y muchas maneras de ser una madre que ama a esos hijos en la imperfección, en la incomodidad,
en la dificultad, ¿no? Estábamos hablando precisamente con Rodrigo de eso. Hay una frase de una pedopsiquiatra francesa muy conocida, François Dolto, que a mí me ayudó mucho como padre, soy padre también, diciendo que los padres perfectos no existen, solo somos lo menos malo posible, ¿no? Somos eso, los menos malos padres. Y saber que todos vamos a equivocarnos y en todo caso que lo que importa es seguirse dando como la oportunidad. Siento que un poco lo que ocurre muchas veces con el tema de la medicación y del diagnóstico es que a veces justamente lo que se hace es tapar un síntoma. Al niño le ocurre algo y le damos una medicina como si fuera una aspirina para que deje de doler la cabeza, pero no es tan simple. A veces nos olvidamos que la salud mental es un proceso complejo, aprender a conocernos a nosotros mismos no es fácil y creo que vivimos en una sociedad que de alguna manera también tiene demasiada estima la comodidad y la rapidez. Y conocerse a uno mismo no es ni cómodo ni rápido, ese es el problema. Largo trabajo. Precisamente en la película ponéis el acento sobre la presión de instituciones como la protección de la infancia. A veces puede ser peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Bueno, justo también uno de los asuntos de esta película nuevamente, y por eso la trasladamos a El Paso, Texas, o se toma la decisión de que sea en Estados Unidos, es que nos importaba que hubieran como instituciones de alguna manera fuertes y entonces poder ahondar o poder preguntarnos sobre la relación del individuo con esas instituciones. Antes, en otras películas, como en Un monstruo de mil cabezas, La zona, nos habíamos ocupado más de la ausencia del Estado, donde el Estado más bien no estaba allí para cumplir su parte, y en cambio aquí es un Estado que más bien tal vez incide demasiado. Por lo menos nos interesaba como hablar de eso, de los peligros de los Estados cuando son fuertes e inciden en la vida privada de las personas, ¿no? Hablando de los actores, perdona, quizás Rodrigo querías No, añadir algo. solo como también matizar de que en ocasiones hace falta también la intervención del Estado. O sea, porque también hay familias donde hay niños que son golpeados y hay... Por supuesto. Pero ¿qué pasa cuando el límite es delgado, la situación es difícil de evaluar, ¿no? ¿Y qué pasa cuando son gente, al final de cuentas, en nombre del Estado evaluando y que puede tomar decisiones erradas también, ¿no? Somos humanos. Efectivamente. El Estado también. ¿No? Los actores, Julia Chávez, la madre, y su hijo Tom, que lo interpreta Israel Rodríguez Bertorelli, hacen un trabajo extraordinario. ¿Dónde habéis encontrado a un niño como Tom? Sí, Como bueno. Israel Rodríguez. Todo empieza cuando tomamos la decisión de que ya no llevaríamos actores desde la Ciudad de México, porque en un principio era una migrante mexicana. Pero de pronto llegamos a El Paso, Texas, que nos encantó, Ciudad Juárez, y descubrimos como una comunidad con una identidad muy particular, el México americano, ¿no? Esta cosa compleja que creemos que subrayaba un poco la idea de la película, de la imposibilidad de simplificar a las personas, ¿no? Que los que nos conforman son muchas más cosas y no bastan los rótulos, o sea, no basta, nadie es solo homosexual o judío, negro, bipolar, etcétera, ¿no? O mujer, ¿no? Hay muchas más cosas que nos atraviesan. Entonces, cuando optamos por no llevar actores y trabajar con la gente del lugar para justamente conservar sus acentos, conservar sus modos, incluso poderlos incorporar en la película, esas formas de hablar y de comportarse, sus propios vestuarios, empezamos la búsqueda en El Paso, Texas, organizando talleres gratuitos en bibliotecas para niños. Resulta que no hay tantas actividades culturales en el lugar y tuvo como una respuesta muy buena entre los niños y los padres, ¿no? Que llevaban a sus hijos a estos talleres. También tuvimos acceso a escuelas a través de Simon Chandler, un profesor que nos ayudó para que diéramos la suficiente confianza, digamos, ¿no? Y creyeran en nuestro proyecto. Y nada, y ahí fue como un proceso lúdico de juego donde los niños, se conocían y aprendían un poco a jugar con su cuerpo, a reaccionar a estímulos, a jugar a ser el chico molesto de la clase, y así poco a poco los íbamos guiando hacia la película. Y ahí apareció Israel Rodríguez Bertorelli, un chico que desde el principio demostró como muchas facilidades. Todo este proceso lo hicimos, solo la quiero mencionar, con Diana Sedano, que es una actriz excelente mexicana, pero también dramaturga estupenda y directora. Y entonces con ella armamos todo esto y apareció Israel, que resultó que no hablaba también español, aunque era hijo de mexicanos, se manejaba con facilidad en el inglés
Y fue por él incluso que optamos por cambiar todo este vínculo que en principio estaba escrito en el guión en español entre la madre y el hijo al inglés, lo cual fue una apuesta importante porque tampoco nuestro inglés a veces es un tanto chapucero, pero se iluminaba la escena cuando estaba este niño. Y ya que teníamos al hijo, lo mismo, fue un poco un proceso similar con Julia. Bueno, fue casi una casualidad, alguien la vio en un bar, le gustó la pinta, la invitó a casting, ella se tenía confianza, es masajista profesional, y dijo que quería hacer la película, que le interesaba y demostraba, pues eso, muchas facilidades, y lo único que hicimos fue como darle algunas herramientas, como acostumbrarla a las situaciones, también optamos por no darles el guión a ninguno de los dos, para que no elaboraran un prejuicio sobre el personaje que iban a interpretar, sino que más bien construimos su ser o reforzamos lo que ellos eran y los colocábamos en situaciones determinadas y ellos reaccionaban, ¿no? Entonces fue un proceso muy amable y muy disfrutable, la verdad, donde salieron estos monstruos. Fantásticos. Ya para terminar, detrás de toda la película, el problema está en la industria farmacéutica, ¿no, Laura? Sí, bueno, creo que siempre... que hay que ser cuidadosos. O sea, creo que la industria farmacéutica nos ha dado cosas muy importantes. Creo que nunca hay que ser como generalizar, ¿no? Porque pienso, en este mismo momento también nos han dado vacunas y estamos en medio de una pandemia. Entonces, siento que lo que importa siempre es como mantener una ética y un control social sobre las farmacéuticas y sobre la salud, porque a fin de cuentas es eso, es ciencia, pero también la ciencia no por ello no debe tener una ética o podría faltar a la ética. Entonces, más bien es como importante mantener como una mirada aguda y crítica de algún modo, ¿no? En fin, pues ya lo saben, este jueves 7 de octubre tendrán la oportunidad de ver en el cine Luminor Hotel de Ville, aquí en París, la película que firman mano a mano los uruguayos-mexicanos Laura Santullo y Rodrigo Pla. El otro Tom es el nombre de la película. Muchísimas gracias a ambos por haber estado aquí con nosotros. Permitidme también que dé las gracias a Stéphane Defossé y a Julien Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, seguro que en México también, gracias a una cadena internacional que emite desde Montevideo, en Uruguay, y que se llama UCL, Unión Cultural Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.